Hola, os doy la bienvenida una semana más al canal y hoy os traigo un vídeo sobre las hermanas Bronte. Lo titulo La batalla de las Bronte, pobrecitas, qué batalla van a hacer ellas. La batalla me la monto yo por mi cuenta para tratar de averiguar cuál de las tres hermanas ha escrito la mejor novela. Por fin he leído La inquilina de Whelfel Hall de Anne Bronte, que era la última novela que me quedaba de las hermanas Bronte por leer, de las grandes novelas de las hermanas, que se supone que es La inquilina de Anne, de Charlotte sería Jane Eyre y de Emily, bueno, ya sabéis, Cumbres borrascosas. Voy a tratar de contraponer, no tanto oponer, sino contraponer, comparar, no sé muy bien cómo decir, estas tres novelas en varios puntos: inicio, personajes, desarrollo, bueno, ambientación, una serie de puntos, para ver cuál de ellas acaba siendo la mejor. Voy a tratar de ser lo más objetiva posible a la hora de hablar de esto, pero en realidad no estoy haciendo un análisis en profundidad de las novelas, ni estoy haciendo teoría literaria acerca de ellas. Luego, en todo este tipo de vídeos siempre hay un cierto punto de subjetividad. Ante la duda voy a elegir la que más me guste. A veces no podré elegir entre dos, porque me parezca que son tan buenas las dos en ese aspecto que creo que las dos se merecen el punto. Bueno, ya iréis viendo cómo se va desarrollando, pero yo lo que sí voy a tratar de hacer es ser lo más objetiva posible. Quiero dar el crédito a quien tuvo la idea original de este tipo de vídeos, o bueno, no sé si hubo alguien anteriormente, pero yo solamente lo vi en dos canales. Uno era el canal de Ricardo Carrión. Me acuerdo que yo conocí a Ricardo Carrión con aquel extraordinario vídeo de Tolstoy versus Dostoyevsky, que os voy a dejar aquí enlazado, pero realmente yo, cuando tuve la idea de hacer este vídeo, fue al ver la contraposición de Vera versus Rebeca de Daphne du Maurier, hecho en el canal de Trotalibros, porque son dos novelas que, aunque son muy diferentes entre sí, sí tienen puntos en común que llevaron a compararlas. Entonces, en Trotalibros, en el canal, se hace una contraposición de ambas, comparándola, pues yo qué sé, pues determinados elementos. Ahí fue donde yo me di cuenta que ese era el formato que yo quería utilizar para elegir cuál era la mejor novela escrita por las hermanas Bronte. Así que también voy a dejaros aquí abajo ese vídeo de Vera versus Rebeca. Y después de todo este rollo que os he soltado, venga, vamos allá. ¿Cuál será la mejor novela desde mi punto de vista? También. Lo primero que vamos a valorar es el inicio de la novela. ¿Cuál de las tres novelas tiene un inicio mejor? Valoraré con un punto al inicio que yo considere mejor, y para ello voy a leeros los 2 o 3 primeros párrafos de cada una de estas novelas para tener algo en lo que sustentarme y poder justificar el punto y a quién se lo voy a dar. Voy a comenzar leyendo el inicio de La inquilina de Whelfel Hall de Anne Bronte. Yo manejé esta edición de Alba Minus, me gustó mucho la traducción. Y el inicio comienza así, es una carta porque esta es una novela epistolar. Querido Halford, la última vez que nos vimos me obsequiaste con un regalo muy interesante y pormenorizado de los acontecimientos más notables de tu vida, ocurridos con anterioridad a nuestro primer encuentro, y a continuación me pediste a cambio parecidas confidencias. No encontrándome en aquel momento en un estado de ánimo propicio para la narración, decliné hacerlo con la excusa de no tener nada especial que contar y otras parecidas que fueron consideradas totalmente inadmisibles por tu parte. Porque aunque cambiaste de inmediato de conversación, lo hiciste con el aire de un hombre que no se queja, pero está profundamente dolido, y tu semblante se cubrió con una nube que lo oscureció hasta el final de nuestra charla. Y por lo que sé, lo sigue oscureciendo, porque tus cartas se han distinguido desde entonces por una cierta rigidez y reserva dignas y al mismo tiempo semimelancólicas que me habrían afectado seriamente si mi conciencia me hubiera acusado de merecerlas. ¿No te da vergüenza, mi querido amigo, a tu edad, cuando nos conocemos tan íntimamente y desde hace tanto tiempo, y cuando te he dado tantas pruebas de franqueza y confianza, sin quejarme nunca de tu carácter a su vez taciturno y reservado? Pero en fin, así es,
supongo. No eres de natural comunicativo y pensaste que habías hecho una gran cosa y que habías dado en aquella ocasión una prueba sin parangón de confianza y amistad, que sin duda has jurado será la última de este género, y consideraste que lo menos que yo debía hacer, después de tan inmenso favor, era seguir tu ejemplo sin dudarlo ni un momento. En fin, no he cogido la pluma para hacerte reproches, ni para defenderme, ni para pedir disculpas por ofensas pasadas, sino para, si fuera posible, expiarlas. Así comienza La inquilina de Whelfel Hall, y el inicio no me interesa en lo absoluto. Me parece un inicio justificativo. Creo que la autora está tratando de justificar por qué va a contar la historia que ese personaje, por qué va a contar la historia en una carta que va a contar a continuación. De manera que de alguna forma creo que se está justificando ante el lector. Y este hecho de justificarse ante el lector de esta manera tan clara, tan evidente, hace que para mí el inicio carezca de madurez. Es algo totalmente normal, por otra parte, porque Anne Bronte era muy joven y probablemente no tuviera muchísimo bagaje, no tenía tiempo para tener mucho bagaje y haber escrito mucho. Cuando la novela la sigues leyendo, aunque a mí me costaba seguir con este inicio, tengo que reconocerlo, te vas dando cuenta que la novela cada vez se va engrandeciendo más. Pero no es un gran inicio, no es un buen inicio, no interesa nada lo que vas a contar o lo que va a contar este personaje que está escribiendo en la carta. Hay un amigo enfurruñado porque le hizo unas confidencias, le costó muchísimo hacer esas confidencias y sin embargo una vez que las hace considera que el otro tiene que pagarle con la misma moneda porque le ha hecho un esfuerzo enorme, porque es un hombre que no es demasiado hablador ni demasiado abierto y el amigo no estaba en el momento de contar su historia y entonces pues parece que como entre ellos se creó una especie de barrera. Ni siquiera nos interesa cuál puede ser esa historia ni qué puede haberle ocurrido para no querer contarla en ese momento. No tiene ni el más mínimo interés, para mí no tiene ni el más mínimo interés este inicio. Y ese es el motivo por el cual empecé esta novela 3 veces y la abandoné 2, pero 2 veces después de haber leído 5 o 6 páginas, porque las 5 o 6 primeras páginas carecen absolutamente de interés. Está constantemente la autora justificándose ante el lector de por qué va a contar lo que va a contar. No te justifiques, cuéntalo y hazlo que desde el primer momento en el que abras la primera página tú ya estés enganchada en la historia, que es lo que hacen sus 2 hermanas. Por eso yo no le voy a poner el punto a esta novela por su inicio. Voy a leeros ahora el inicio de el inicio de Jane Eyre de Charlotte Bronte, que la leí en la edición de Random House, lo mismo, traducción de Tony Hill, y muy contenta con esta traducción, me gustó mucho. Este es el inicio de Jane Eyre. Aquel día no hubo manera de dar un paseo. Por la mañana habíamos pasado más de 1 hora deambulando entre los desolados arbustos, pero después de la comida, que solía servirse temprano siempre que la señora Reed no tuviera invitados, el frío viento invernal trajo consigo unas nubes tan oscuras y una lluvia tan persistente que cualquier actividad al aire libre quedaba fuera de discusión. Yo estaba encantada. Nunca me habían gustado las excursiones y menos aún en tardes frescas. Siempre volvía a casa en un estado terrible, con los dedos de las manos y los pies helados, el corazón encogido por los constantes gritos de Bessie, la niñera, y humillada por ese sentimiento de inferioridad física que me embargaba al compararme con Eliza, John y Georgiana Reed. En esos momentos, los mencionados Eliza, John y Georgiana se hallaban en el salón, sentados alrededor de su madre. Esta se había tumbado en el sofá, al lado de la chimenea, y su aspecto al contemplar a sus retoños, que por una vez no lloraban ni andaban a la greña, era la viva estampa de la felicidad. En cuanto a mí, no me habían autorizado a unirme al grupo. Dijo que lamentaba verse obligada a mantenerme a distancia. Sin embargo, hasta que tanto Bessie como ella misma no observaran que hacía esfuerzos por mejorar de conducta y lograba que mis maneras ganaran en dulzura, suavidad y espontaneidad, quedaría excluida de los privilegios reservados a los niños alegres y agradecidos. Este inicio es brutal. Brutal.
Y yo noto enormemente la diferencia, la madurez a la hora de escribir, de comenzar la novela y de presentar a un personaje. En La inquilina de Whelfel Hall, los dos personajes que aparecen, que son el que escribe y el que es aludido porque va a recibir la carta, están absolutamente desdibujados. Comienzan hablando de cosas muy abstractas que no te hacen tener ningún tipo de contacto con los personajes que están apareciendo en las páginas. No sabes quiénes son y es más, ni siquiera te interesa. Sin embargo, en el inicio de Jane Eyre, nos encontramos con una persona de carne y hueso, una persona excluida del grupo y que se siente inferior. Y en el inicio habla de los paseos, de lo poco que le gustan los paseos. Y habla de la climatología, con una clara influencia del romanticismo, donde el clima es la representación del alma del protagonista. Aquí nos encontramos con un personaje muy potente, que es nuestra protagonista, Jane Eyre, contando su historia en primera persona. Es absolutamente extraordinario, porque en 3 párrafos tenemos varias de las características fundamentales de Jane y varias de las heridas que siempre llevará en su corazón y que la convertirán en la persona que es. Esto sí es empezar una novela bien, en mi opinión, y este principio sí podría llevarse el punto. Y finalmente voy a leeros el inicio de Cumbres Borrascosas. Esta es mi edición, la de Alba. Esta es una traducción de Carmen Martín Gaite. Todo el mundo dice que es mejor la traducción que tiene Valdemar, pero no recuerdo quién hace la traducción, pero parece ser que la edición de Valdemar tiene una traducción mejor y más actual. ¿Qué ocurre? Que yo tengo aquí, independientemente de que sea mejor o peor, tengo aquí una de mis novelas favoritas, por no decir mi novela favorita, traducida por una de mis autoras favoritas, que es Carmen Martín Gaite, y para mí la hace muy especial, pero repito que parece ser que no es la mejor traducción. Y así comienza Cumbres Borrascosas, 1801. Vuelvo ahora de hacer una visita a mi casero, el solitario vecino con quien voy a tener que lidiar. Realmente es hermosa esta comarca. No creo que hubiera podido encontrar en toda la faz de Inglaterra un lugar para vivir más apartado que este del mundanal ruido. Es el Edén pintiparado para un misántropo, y el señor Heathcliff y yo formamos la pareja ideal para compartir semejante desolación. Gran compañero, lo que seguramente no ha podido imaginarse es la simpatía que despertó en mi corazón cuando descubrí, según me acercaba cabalgando hacia él, el aprensivo replegarse de sus ojos negros bajo las cejas y cómo luego, al escuchar mi nombre, sus dedos se hundían más profundamente en los bolsillos del chaleco, refugiándose allí con celosa determinación. ¿El señor Heathcliff?, pregunté. Inclinó la cabeza por toda respuesta. Verá usted, caballero, soy el señor Lockwood, su nuevo inquilino. He querido venir a visitarle en cuanto he llegado para decirle que espero no haberle causado demasiada extorsión al insistir tanto en que me alquilara la granja de los Tordos. Ayer oí comentar que tenía usted la idea... La granja de los Tordos es mía, señor, interrumpió encrespado, y a poco que pueda evitarlo, no consentiré que nadie me cause extorsión alguna. Pase. Pronunció el pase con los dientes apretados, como si estuviera diciendo váyase al infierno, y ni siquiera la verja contra la que se apoyaba pareció mostrar el menor movimiento de solidaridad para con sus palabras. Creo que fueron precisamente esas circunstancias las que me decidieron aceptar su invitación. Aquí tenemos otro inicio brutal. Nuevamente aparecen 2 personajes perfectamente dibujados. En nuestra mente se forma una imagen de quién es Heathcliff y de quién es Lockwood casi al instante. En este caso no es como en Jane Eyre, donde utiliza la climatología lluviosa, nubosa, oscura para mostrar cómo está el alma de nuestra protagonista, sino los páramos desolados de Yorkshire, donde se alza Cumbres Borrascosas y también la granja de los Tordos, las 2 mansiones que van a ser muy protagonistas en esta historia. Pues la soledad, la desolación de esos páramos es de alguna manera también reflejo de los personajes que siempre han vivido, es decir, paisaje y paisanaje van de la mano. Es un inicio extraordinario.
Y aquí, como tengo que ser absolutamente objetiva, porque me obligo a mí misma a ser objetiva, no puedo elegir a cuál de las dos doy el punto, porque por gusto personal se lo daría a Cumbres Borrascosas, pero sería injusto porque sería solo por gusto personal. Me parecen tan buenos los dos inicios, tanto Cumbres Borrascosas como Jane Eyre, que creo que cada una de ellas merece el punto y merecen estar empatadas en este aspecto. La segunda cosa que vamos a valorar es cuál es la mejor protagonista o el mejor personaje femenino, en cuál de las tres novelas está. Bien, yo diría que el personaje femenino de Cumbres Borrascosas, Catherine Ershan, no está por encima de los personajes femeninos de las otras dos novelas. A mí me parece que las otras dos novelas tienen un personaje femenino muchísimo más potente. Siendo mi favorita, ya sabéis, Cumbres Borrascosas, creo que sin embargo el personaje de Catherine, no digo que la construcción no sea óptima porque lo es una hija de sus circunstancias, es decir, un ser absolutamente salvaje que ha querido convertirse en convencional y eso ha arrastrado sobre todo a la más absoluta desesperación, porque su infelicidad es fruto única y exclusivamente del hecho de no ser fiel a su propia naturaleza y a su amor por Heathcliff. Así que sí, me parece que es un muy buen personaje femenino, pero no está a la altura de los otros dos. En este caso voy a hablaros de Jane Eyre. Jane Eyre me parece un personaje absolutamente asombroso, me parece bondadosa, me parece una mujer hecha a base de sufrimiento y dolor, y por encima de todo ese sufrimiento y dolor sale una mujer de una dignidad extrema, de una enorme bondad, de una gran empatía, tiene muy buen corazón y además tiene una inteligencia muy viva, a pesar de que es una niña, y lo notamos, una niña inexperta, y lo notamos porque tiene reflexiones muy inteligentes. Ella es una mujer inteligente, una muchacha inteligente, pero no tiene tanta vida como por ejemplo el señor Rochester, y eso hace que en ocasiones él pueda engañarla o darle la vuelta a algunas cosas que está contando. Es decir, a ella no le falta inteligencia, pero sí le falta bagaje vital, no le falta experiencia de vida, y eso también hace que el personaje sea muy creíble y muy verosímil. A mí me parece un personaje extraordinario. Pero no menos extraordinario es Helen, nuestra protagonista de La inquilina de Whelmsall Hall, una mujer que llega a una mansión en un pueblo con un niño pequeño y con un pasado muy misterioso que poco a poco vamos conociendo. Lo pasa muy mal, ella viene de muchísimo dolor y muchísima angustia, y cuando llega al pueblo también se ve presa de algunas habladurías. Es una mujer también forjada a través del sufrimiento, que vive una situación terrible de maltrato que conocemos a raíz de los diarios, porque la obra no solamente es una novela epistolar, sino que una parte de la obra también son los diarios de Helen, bueno, una serie de escritos de otros personajes, ¿no? En los diarios de Helen nosotros vemos cómo ha sido su vida con ese marido. Es una novela espeluznante en este sentido, y la creación del personaje femenino se crece muchísimo. Lo que pasa que aunque el personaje está bien construido, me sigue fallando la voz del narrador. De la misma manera que me falló la voz del narrador en la carta inicial y en alguna otra carta, en la que se cuentan cosas que se cuentan solamente para que se entere el lector, por lo tanto esto es muy de escritor primerizo. Repito, en mi opinión, que nadie se ofenda si es su favorita La inquilina de Whelmsall Hall, ¿no? Pero a mí me parece algo como un poco propio de una autora muy joven y muy inexperta, lo cual es lógico porque Anne era jovencísima cuando la escribió, pero sí que es verdad que en las cartas se dan detalles que tú no darías cuando el destinatario de esa carta ya los conoce. Si los da, es porque quiere que se entere el lector, y un escritor con más tablas podría haber hecho que el lector llegue a esas conclusiones sin falta de cometer este tipo de errores, diría. Me pasa lo mismo con los diarios, que en ocasiones me parecen un tanto inverosímiles, no por las cosas exageradas que cuenta, que me las creo perfectamente, claro que puede haber gente que ha vivido eso y cosas muchísimo peores aún, sino por la manera que tiene de contarlas. A ratos me resultaban un tanto inverosímiles y eso hacía que me saliera de la historia.
Por eso considero que la mejor protagonista, que el punto a la mejor protagonista se lo tiene que llevar sin duda alguna Jane Eyre. Mejor personaje masculino. Yo aquí lo tengo tan claro, tan claro, tan claro. Quizás lo que más claro tengo de todo eso, cuál es para mí el mejor personaje masculino y cuál es para mí el mejor final. Lo demás tuve que, hacer más reflexión sobre ello, pero estos dos puntos los tenía clarísimos. El personaje masculino, de hecho los personajes masculinos de La inquilina de Whelfel Hall para mí pasan sin pena ni gloria. Carecen absolutamente de entidad y carecen absolutamente de fuerza. No hubo en mí una imagen demasiado concreta de ninguno de ellos. Aparecían completamente desdibujados y eran en cierto sentido incluso pusilánimes. No me gustaron ninguno, ni el carácter de los personajes ni cómo estaban construidos, así que ni siquiera voy a hacer referencia a ellos. Voy a hacer referencia a los dos personajes masculinos que sí para mí están muy bien construidos, de hecho son gloriosos, que es el señor Rochester de Jane Eyre y el señor Heathcliff de Cumbres Borrascosas. Los dos me parecen unos personajes extraordinarios. Parten de un tronco común, tienen una raíz común que es son personajes byronianos, son personajes que en cierto sentido tienen algo de satánico. No me estoy refiriendo a algo satánico de verdad, ¿vale? Me refiero a satánico desde el punto de vista de los personajes románticos. Hay una maldad en ellos que en el caso de Heathcliff es algo arrollador y en el caso de Rochester aparece más desdibujado. Pero hay que tener en cuenta que nosotros cuando leemos Jane Eyre estamos leyendo la historia escrita en primera persona por la propia Jane, de manera que la imagen que nos llega de Rochester es la imagen de una joven extraordinaria y profundamente enamorada de él, que nos da la visión que ella tiene de Rochester, que Rochester no tiene por qué ser así. Siempre digo lo mismo de los narradores en primera persona, son muy poco fiables. Yo no quiero decir que Jane mienta a propósito, sino que ella ve al señor Rochester a través de la tela del amor. El señor Rochester es un gran personaje masculino, pero es un personaje masculino que quizá no tenga, para mí, la grandeza de construcción que tiene Heathcliff, siendo un personaje impresionante, ¿vale? Es un personaje impresionante, con sus luces y sus sombras, porque tiene muchas sombras. Hay que tener en cuenta que aunque son personajes muy distintos, porque Heathcliff viene de la más absoluta miseria y humillación, en el caso de Rochester viene de una buena familia, pero tampoco era el que había nacido con el pan debajo del brazo, que lo iba a heredar todo. No, él tiene que labrarse su propia fortuna, tiene que irse a las colonias, lo pasa mal, y luego tiene en las colonias pasa una situación muy dura que les sigue pasando factura en el momento en el que Jane y él se conocen. No voy a entrar en más detalles porque no quiero destrozarle la novela a nadie que no la haya leído. ¿Me parece un personaje grandioso? Sí, me parece un personaje grandioso, pero lo cierto es que de alguna manera esta novela busca redimir, me recuerda un poco a Don Juan Tenorio, al de Zorrilla, busca redimir por amor a un personaje, ¿no? Se busca redimir por amor a un personaje. Y en ese sentido le encuentro un tono un tanto de cuento de hadas, que hace que, siendo para mí una novela asombrosa, Jane Eyre, y un personaje extraordinario, el señor Rochester, no sea un 10 absoluto, no sea un personaje perfecto. Para mí, el personaje perfecto es Heathcliff. ¿Por qué Heathcliff es el personaje perfecto? Yo creo que Emily Brontë crea un infierno en la tierra, y el infierno es Cumbres Borrascosas. Cumbres Borrascosas no es un infierno desde el principio. Al inicio, Heathcliff tiene una vida, pues mientras vive el señor Earnshaw, que es como su gran protector, ¿no? Tiene una vida pues relativamente cómoda, aunque haya venido de las calles de Liverpool, tiene una vida relativamente cómoda y él es feliz con Catherine y poco a poco van creciendo como animales salvajes, y cuando digo esto no lo digo de manera despectiva, sino todo lo contrario, van creciendo en la más absoluta y salvaje libertad, y son hermanos de alma. Bueno, esta palabra no es que sean hermanos, ¿me entendéis? Quiero decir que sus almas son absolutamente idénticas, y ella lo dice en un momento de la novela, Catherine, nuestras almas están hechas de la misma materia. ¿En qué momento
se destapa la caja de los truenos y se convierte en un infierno, Cumbres Borrascosas, en el momento en el que Catherine traiciona su naturaleza salvaje para encajar en un molde social. En el momento que abandona su realidad, su verdad y minimiza o no valora en lo que vale el amor que Heathcliff siente por ella y que ella siente por Heathcliff, en el momento que da por supuesto que siempre Heathcliff va a estar ahí como si fuera su perro faldero, en ese momento en el que Heathcliff se siente rechazado, ahí comienza el infierno que es Cumbres Borrascosas, porque Cumbres Borrascosas es el infierno en la tierra y es un infierno que se desata cuando alguien traiciona el amor profundo que siente y a su naturaleza para dejar de lado la libertad y convertirse, además de manera voluntaria, en esclava de las convenciones sociales. Y entonces la otra parte de esa pareja libremente explosiva y salvaje se vuelve aún más salvaje. Ahora habrá gente que me diga, ¿qué estás culpando a Catherine de que Heathcliff se comporte como...? No, no, no. Heathcliff es quien es y se comporta como se comporta porque es quien es. Pero eso no resta tampoco la parte de culpa que tiene Catherine en todo lo que ocurre. Culpables son los dos. Catherine no es culpable de las bestialidades que Heathcliff les hace a terceros, pero sí es culpable de su propia desgracia y de la desgracia de Heathcliff, no de que Heathcliff sea un personaje profundamente malvado que hace absolutas aberraciones a los demás porque está tan dolido y tan dañado que quiere destrozar todo lo que hay alrededor para ver si, estando los demás tan destrozados como él, puede encontrar un poco de paz en ese espíritu atormentado, y ni siquiera así. O sea, no es que ella sea culpable de las barbaridades que hace Heathcliff, ella es culpable de su propia desgracia y de la desgracia de Heathcliff, porque es su cobardía, su falta ¿cómo digo?, de fidelidad a su alma salvaje y a su amor por Heathcliff lo que desata la desgracia para ambos, no lo que desata la bestialidad de Heathcliff, que esa es pues un poco natural del propio Heathcliff. Heathcliff es una especie de Satanás en Cumbres Borrascosas, que es el infierno, mientras todo lo que ocurre en los Linton y demás, todo lo que ocurre en la granja de los tordos y esa familia Linton sería el cielo. Y Heathcliff en ningún momento busca la redención, en ningún momento busca nada, porque él vive al margen de la sociedad. No es que sea un personaje propio de novela gótica, que también, es que es un personaje profundamente romántico, es un personaje absolutamente byroniano, es un personaje cuyo origen no se conoce, esto también es muy del romanticismo, que es una fuerza de la naturaleza que arrasa con todo lo que encuentra a su paso, lo destroza absolutamente todo en él es bestial. El amor que siente por Catherine, el odio que siente por todos los que considera culpables de que ellos no estén juntos, es un auténtico ser demoníaco y lo es hasta el final. Y esa valentía de no buscar redimir a ese personaje, que Emily en ningún momento busca redimirlo, es lo que para mí lo convierte en el personaje más redondo, en el 10 absoluto como personaje masculino, en el que se lleva el punto de este apartado. La mejor ambientación sería el siguiente de los puntos que voy a tratar, aunque habría tantos puntos, bueno, voy a intentar no tocar demasiados, pero ¿cuál es la mejor ambientación? Aquí sí que la cosa está verdaderamente complicada, porque yo creo que como ambientación las tres novelas son muy buenas, las tres novelas tienen un peso gótico importante, las tres novelas tienen esas casas que tienen casi entidad propia. Las tres consiguen un ambiente muy oscuro, consiguen que el ambiente sea parte, sea extensión de la sensación de angustia, soledad, dolor, desapego que sienten los propios personajes, y creo que las tres están muy bien ambientadas, pero nuevamente creo que Cumbres Borrascosas está muy por encima de las otras dos, porque mientras las otras dos tienen una realidad palpable, son novelas con una realidad palpable, Cumbres Borrascosas es un universo propio dentro de la novela.
Y no hablo Cumbres Borrascosas como novela, sino Cumbres Borrascosas como mansión. Es un universo propio, no es Yorkshire, no estamos en Inglaterra, estamos en Cumbres Borrascosas, estamos en el infierno, y crea un ambiente que tiene la densidad de la mermelada, os lo juro. O sea, no hay más que leer la novela, las partes que transcurren en Cumbres Borrascosas, todas las descripciones de los objetos, de los ambientes, incluso de cómo chisporrotea el fuego en la chimenea y cómo pasean los perros y las sombras por las paredes. Solamente con eso nos damos cuenta de que estamos en otro mundo distinto. Emily Brontë ha creado un universo completo dentro de la novela, y ese universo es Cumbres Borrascosas, y creo que objetivamente, si leemos las tres novelas con mucha atención, nos damos cuenta de que la ambientación creada por Emily en Cumbres está a otro nivel. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo en que Cumbres Borrascosas es el infierno, la mansión, no la novela. Es el infierno, y lo ha creado llenándolo de muchísimos motivos, incluso religiosos. Hay momentos en los que el castigo para los niños cuando se portan mal, uno de los criados lo que hace es obligarles a copiar y a leer la Biblia, y casi es como humor negro lo que aparece, o sea, cómo aparece reflejada la religión, porque es como si en el infierno estuvieran intentando no sé, iluminar la oscuridad, algo que es imposible, ¿no? Como si no llegara, como si los verdaderos buenos mensajes no pudieran llegar, porque tanto Catherine como Heathcliff siempre han sido dos seres oscuros, y la luz no va a penetrar en ellos, la luz siempre va a pasar como alrededor de ellos, sin iluminarlos nunca, porque ellos son la pura oscuridad. Hay un universo completo en Cumbres Borrascosas, y yo creo que eso es lo que hace que la ambientación de esta novela sea superior a las otras. Quiero añadir ahora una premisa, porque creo que es de justicia valorar este tema, y es la novela más valiente de todas ellas. ¿Cuál es la más valiente de las tres novelas? Porque yo creo que este punto se lo tiene que llevar La inquilina de Whelmsall Hall, y que hay que valorar muchísimo el hecho de que una mujer, en la época, en pleno siglo XIX, en la época en la que fue escrita esta novela, se atreva a hablar del maltrato dentro de los matrimonios. Esto es de una valentía extraordinaria, y además por parte de una mujer muy joven que no había tenido marido. Sin embargo, sí vivió con dos hombres en su casa, concretamente su hermano. Si leéis acerca de la vida de las Brontë, vais a ver cómo su hermano pues era una persona complicada, que bebía demasiado, y bueno, pues las hermanas evidentemente tenían que lidiar con eso. La que más peleó con el hermano fue Emily, parece ser, pero bueno, todas ellas vivieron esa situación, y además probablemente tuvieran noticia de lo que a otras mujeres de la comarca les ocurría, a pesar de que ellas vivían bastante aisladas. Pero lo dicho, es muy valiente y muy moderna esta novela. Yo creo que eso hay que valorarlo muchísimo, porque estamos hablando de que no es como hoy en día, que hablar de determinados temas incluso es aplaudido por un amplio sector de la sociedad. Estamos hablando de que casi es un suicidio intelectual, un suicidio artístico tratar este tema en una novela. Ellas no eran tontas, ninguna de ellas, ni Anne cuando lo escribió, ni las hermanas. Charlotte, de hecho, pues trató de que no se publicara esta novela. Todas ellas sabían el peligro de hablar de estos temas, hasta qué punto era algo muy oscuro, muy cerrado, que ocurría dentro de las casas, y los demás se callaban la boca y de esto no hablaban. Por lo tanto, sí que quiero dar aquí un punto enorme a La inquilina de Whelmsall Hall, porque me parece que lo merece. Penúltima premisa de las que voy a hablar en este vídeo. ¿Cuál es la novela con un mejor final? Desde ya os digo que para mí el mejor final, objetivamente, es el de Cumbres Borrascosas, pero para defender esto necesito hablar de los tres finales. Así que si no habéis leído alguna de estas novelas, en el momento en el que la nombre, voy a poner aquí debajo spoiler sobre tal novela, spoiler sobre tal novela o spoiler sobre tal novela. En el momento en que veáis eso, dejéis de escuchar, porque voy a destrozar esa novela, ¿de acuerdo? Pero os voy a dejar aquí abajo, bueno, que no podéis escucharlo. Bien, vamos allá, vamos a explicar por qué creo yo que
el mejor final es el de Cumbres Borrascosas. Y no solo el final, sino todo el arco evolutivo hasta llegar al final. Bien, voy a empezar hablando de La inquilina de Whelfel Hall, por lo tanto, si no has leído La inquilina, deja de escucharme en este momento. La inquilina de Whelfel Hall tiene un final un poco sentimentaloide, en mi opinión. Que nos alegramos todos de que a esta pobre mujer, a Helen, le vayan bien las cosas y pueda tener un matrimonio bonito con alguien que la ame, que la cuide y que la trate con el respeto que se merece, por supuestísimo. Pero que el final es sentimentaloide, lo es. Se está buscando un final feliz a una situación de muchísimo dolor. Y además por el medio te mete muchísimas complicaciones. Pensad que al final, cuando Gilbert se da cuenta de que ella ha vuelto, que es una mujer rica, se siente inferior a ella, o sea, todo son como complicaciones que finalmente se resuelven con un matrimonio y nosotros nos imaginamos que con la felicidad. Que me alegro muchísimo por Helen, no me malinterpretéis, pero me parece un final pues muy poco memorable, por lo tanto no le daría el punto. Si no habéis leído Jane Eyre, por favor, dejad de escuchar en este momento porque voy a destripar el final de Jane Eyre. Bien, Jane Eyre me parece que tiene una evolución espléndida, creo que es una novela espléndida y me gusta muchísimo toda la novela. ¿Qué ocurre? Que hay un punto al final en el que yo dije, venga ya, que es el momento en el que el señor Rochester comienza a recuperar la visión. Es también un poco sentimentaloide. Han pasado cosas terribles, han pasado mucho dolor, tú piensas que él va a quedar ciego porque es de alguna manera el pago por ciertas cosas que ha hecho en su pasado. Tú piensas todo eso y de repente ves la bondad de ella, cómo ella lo sigue amando, cómo cuando la necesita va, cómo no le importa nada, ni siquiera le importa su ceguera. Bueno, a ver, quiero decir, esto es lógico y normal, tomas a una persona, se queda ciega, se quedó, tampoco pasa nada, tampoco vamos a aplaudir este tipo de cosas porque, bueno, en mi opinión, cuando amas a alguien no lo amas porque todo sea perfecto siempre, pero nos entendemos, te muestran la generosidad de Jane y cómo su amor es verdadero y fuerte como las rocas. Pero en el último momento tiene que haber un final sentimentaloide y voilà, él recupera la vista. Entonces hay cosas que me parecen como demasiado bonitas ya. Y es por lo que yo pienso que edulcoran ese final y me lo hacen un poco sentimentaloide. Y ahora, si no has leído Cumbres Borrascosas, por favor, no me escuches, ¿de acuerdo? Porque necesito destripar Cumbres Borrascosas. Bien. Cumbres Borrascosas es el mejor final y el mejor arco evolutivo y el mejor todo, porque en todo momento nos muestra dos mundos paralelos. El mundo de la luz, que está representado por la granja de los tordos y la familia Linton, y el mundo de la oscuridad, que está representado por Heathcliff y Catherine y por Cumbres Borrascosas. Hay un momento determinado, bueno, los Linton, estamos hablando de Isabella y de Edgar, son luz, ¿vale? Los Linton son luz y tanto Heathcliff como Catherine son oscuridad. Hay un momento en el que Catherine no es fiel a sí misma ni al amor que siente por Heathcliff, pues sacrifica esa libertad en la que siempre había vivido para entrar dentro de las convenciones sociales, porque en el fondo a ella le importan las convenciones sociales y eso hace que caiga en la más profunda de las desesperaciones, porque ella no puede ser feliz en una vida normal con un hombre normal, por bueno que sea ese hombre normal, porque ella no es normal, ella está por encima o por debajo o al margen de lo que es normal, ¿de acuerdo? Ella es oscuridad y se acerca a la luz, y la luz no se pega a ella. Ella no se vuelve más luminosa, ella no se vuelve más buena. Lo que hace es emponzoñar todo lo que la rodea. Lleva su oscuridad y lleva su veneno a los Linton, y los Linton, que son luz, acaban emponzoñados. Edgar acaba siendo infeliz. Ella acaba teniendo esa luz que hay en la granja de los tordos con su propia oscuridad. Es decir, la luz no gana a la oscuridad gana a la luz en este caso. Lo mismo ocurre cuando Heathcliff se casa con Isabella. Isabella es pura luz, es toda inocencia, es toda bondad. Pero cuando llega a Cumbres Borrascosas, la oscuridad de Cumbres Borrascosas, ese infierno de Cumbres, y la oscuridad de Heathcliff la envuelven y la destrozan y acaban con ella. Por fin ella puede ahí huir con su hijo y demás, pero vemos cómo al final muere, cómo el hijo queda en manos de su padre. Quiero decir, la oscuridad lo puede todo.
lo puede todo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que estar con la pareja con la que debe estar. No se juzga moralmente el bien y el mal, no se juzga moralmente la luz y la oscuridad, es la grandeza de Emily Bronte. No se juzga moralmente a nadie, se muestra una realidad. Y es que los personajes oscuros deben estar juntos. Heathcliff y Catherine habrían sido profundamente felices si Catherine no lo hubiera tirado todo por la borda y hubiera querido una vida que no le correspondía. Que quizá tampoco fuera del todo feliz, porque es que era retorcida de narices, que quizá no fuera del todo feliz con Heathcliff, porque de vez en cuando pensaría, llevamos una vida de absolutos vagabundos y quizás podría haberme casado con Edgar Linton, pero yo creo que de algún modo le hubiera compensado muchísimo más la vida con Heathcliff, porque es su igual, es su complemento, que con Linton, que está en las antípodas y no podía hacerla feliz. De manera que ellos tenían que estar juntos, porque eran pura oscuridad. Y al final vence la oscuridad. Bueno, vence la oscuridad en el caso de Heathcliff y en el caso de Catherine, que aplastan a la luz, aplastan a los Linton, tanto a Edgar con Isabella en el momento que se unen con ellos. Pero hay una segunda generación que sobrevive. Esa segunda generación es Catherine hija, por lo tanto Catherine Linton, y Hareton Earnshaw, que es el sobrino de Catherine, el hijo de Hindley, de su hermano. Ellos viven en Cumbres Borrascosas en medio de la más absoluta oscuridad, porque viven bajo el yugo de Heathcliff, que es el mismísimo Satanás, en ese infierno que es Cumbres Borrascosas. Pero ¿qué ocurre? Que los dos son pura luz, los dos son luz, los dos son bondad. Y en el momento en el que se aparta mínimamente Heathcliff y ellos dos, que son primos, que son Hareton y Catherine, empiezan a conocerse, como son iguales, son dos seres luminosos, su unión también triunfa. Y ese es el segundo final, el final paralelo, ¿no? El final de la siguiente generación, ese final que te deja el corazón contento, porque el primer final te deja un poco triste. Pero aunque nosotros creamos que el primer final, el de Catherine y Heathcliff, es terrible, no lo es en absoluto. Para Heathcliff es un final feliz. Oh, ven, maldita, ven a mí, no me dejes solo tanto tiempo vagando por la tierra sin ti. Le dice en algún momento de la novela. Y cuando por fin él sale en su búsqueda y muere, él se encuentra su alma maldita, se encuentra en el infierno con el alma maldita de Catherine, y juntos, maldito y maldita, ser oscuro y con ser oscuro, van a estar juntos por toda la eternidad. Y eso es la felicidad para ellos, estar juntos. De la misma manera que para Hareton y Catherine, la felicidad es esa también. La felicidad es estar juntos. Y por lo tanto, lo que nos dice Emily Bronte es que no es malo ser un ser oscuro, ni es malo ser un ser luminoso, que lo que necesitamos es ser fieles a nosotros mismos, a nuestra naturaleza, y ser fieles al amor que sentimos por aquel que consideramos nuestro igual. Por eso creo que este final es glorioso. Y por último, el voto popular. El último día de esta semana, no, de la pasada, bueno, hace unos días, puse una encuesta en Instagram para que vosotros eligierais, pudierais votar cuál de las tres considerabais que era la mejor novela. Y la mejor novela decidisteis, por una inmensa y aplastante mayoría, los que votasteis, que la mejor novela era Cumbres Borrascosas, seguida muy de lejos por Jane Eyre y por último La inquilina de Whelmsall Hall. Por lo tanto, este punto, el punto popular, sería también para Cumbres Borrascosas. Aquí os voy a dejar el recuento de puntos y veis que la ganadora es Cumbres Borrascosas. Yo he tratado de ser lo más objetiva posible a la hora de tomar estas decisiones, pero sabéis que no es posible ser 100% objetiva. Yo amo profundamente Cumbres Borrascosas y probablemente en ocasiones se me pueda nublar un poquillo la objetividad
en aras de esa preferencia que yo tengo por cumbres. De manera que claro que en toda decisión supuestamente objetiva hay algo de subjetividad. Esto es algo muy, muy mío. Para mí esta es la mejor novela, pero yo os invito a que en comentarios me dejéis bueno, vuestras opiniones, si estáis de acuerdo conmigo y esta es la mejor, si creéis que no, que me equivoco, que la mejor es esta otra, me dais vuestras razones y me gustaría realmente saber cómo defendéis otros puntos de vista, porque me parece que son tres grandes novelas, tres grandes autoras que son historia de la literatura y que tienen su nombre en mayúscula en el panteón de grandes autoras y grandes autores, precisamente porque se lo merecen muchísimo. Muchísimas gracias por haberme escuchado, leed mucho, leed bien, sed felices leyendo y chao, hasta la próxima.